En esta oportunidad hablaremos del mandamiento de restitución de menores, quizá una de las diligencias más complicadas que puede enfrentar el oficial de justicia, teniendo en cuenta los nuevos paradigmas y principios jurídicos que rigen la diligencia en virtud del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Estos principios y paradigmas ya se encontraban implícitos anteriormente como consecuencia de las convenciones internacionales con jerarquía constitucional y algunas con jerarquía supralegal a la cual la Argentina está adherida. No obstante, esta aclaración se deviene fundamental porque en la diligencia de restitución de menores quizás la verdadera resistencia no está en las personas que reciben al oficial de justicia, sino en los propios niños, niñas y adolescentes que ven al oficial de justicia una persona a quien temer y no el salvador de su situación. Por ello, realizaremos primero, y como siempre ante todos los mandamientos, unas aclaraciones previas. Estableceremos cuáles son los principios jurídicos que rigen la diligencia, especialmente uno específico que rige toda diligencia donde estén inmiscuidos derechos e intereses de niños, niñas y adolescentes. Hablaremos de la normativa aplicable y de su relación con el oficial de justicia y en esta oportunidad hablaremos del contenido específico del mandamiento de restitución de menores. En cuanto a las aclaraciones previas, como siempre, debemos resaltar que la exposición se limita a la problemática de la diligencia de restitución. En ningún caso se analizan cuando procede o no procede la restitución ante la sede judicial. Asimismo, debemos resaltar que la mayoría de las cuestiones relativas a la diligencia de restitución de menores no tienen regulación específica, ni legal ni reglamentaria. ¿En qué consiste la restitución de menores? La restitución de menores es una orden del juez dirigida al oficial de justicia para constituirse en un determinado lugar e informar a las personas capaces y mayores existentes en el mismo que en la causa se ha dispuesto la separación de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el lugar. Diligencia que debe ser realizada con la asistencia de profesionales quienes garantizarán que la separación se realice en un marco pacífico y, obtenida la separación, entregar al niño, niña o adolescente a una persona determinada que puede o no encontrarse en el momento de la diligencia o, en su defecto, trasladar al niño, niña o adolescente a un lugar ya establecido en el mandamiento a donde sí se lo entregará sea a una persona humana o a una persona jurídica que se hará cargo del niño, niña o adolescente. Ahora bien, ¿en qué consiste la separación del menor? La separación no implica jamás ejercer fuerza física sobre la persona de los niños, niñas y adolescentes. Debemos reconocer que conforme a los nuevos paradigmas consagrados en el ordenamiento jurídico argentino, el niño, niña y adolescente es un sujeto de derecho, una persona, y como tal no puede ser sujeto a ninguna coacción física sobre su cuerpo, salvo que exista orden judicial expresa e inequívoca que ordene al oficial de justicia que en determinadas circunstancias que pueden verificarse en la diligencia pueda ejercer fuerza física sobre la persona del niño, niña o adolescente. Aún así, y aún en este caso, el uso de la fuerza física siempre es excepcional. Por el contrario, la separación implica simplemente requerir en forma pacífica a las personas mayores del lugar la entrega del niño para el cumplimiento de la diligencia, siempre con la asistencia de profesionales que garantizarán que precisamente esa separación se realice dentro de un marco pacífico. ¿Cuáles son los principios jurídicos que rigen la diligencia? La diligencia de restitución de menores es una medida gravísima. Por consiguiente, rige un criterio estricto derivado de, primero, un principio característico de esta cuestión, el principio del interés superior del niño. Esto implica además que debe reforzarse el principio de autonomía, de autosuficiencia textual, es decir, el mandamiento debe ser completo, o al menos así debe ser estimado por el oficial de justicia durante la diligencia. Toda omisión, todo error no pueden ser subsanados, ni por el oficial de justicia, ni por el autorizado a intervenir. Esto es fruto del artículo 19 de la Constitución Nacional que consagra el principio de habilitación, el artículo 28 de la Constitución Nacional que consagra el principio de razonabilidad de los actos estatales,
el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagra el principio pro homine o pro persona, el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, que consagra precisamente el principio del interés superior del niño, y el artículo 1710 del Código Civil y Comercial, que establece el deber de prevenir todo daño y que también alcanza al oficial de justicia. En cuanto a la normativa aplicable, debemos siempre recordar que los niños, niñas y adolescentes se encuentran protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional en mérito al artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Además, están también protegidos por la Ley Nacional 26.061 y por el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Además, también es aplicable la Ley 2, número 16, antes Ley 3.820 de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y algunas disposiciones de la Ley 12, número 27, Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Misiones. Lo determinante de estas normativas es que consagran el principio del interés superior del niño. Es así que el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 3 de la Ley 26.061, el artículo 706, inciso C del Código Civil y Comercial y finalmente el artículo 4 de la Ley 2, número 16, antes Ley 3.820, consagran expresamente el principio del interés superior del niño, que implica, primero, que determina las decisiones estatales, incluidas las decisiones del oficial de justicia. Además, el principio implica priorizar la efectividad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en cualquier actuación judicial y, fundamental, en caso de conflicto con otro interés jurídico también legítimo de un adulto, debe prevalecer siempre el interés superior del niño. Además, el interés superior del niño implica reconocer al niño, niña y adolescente como un sujeto de derecho, que titulariza el derecho humano a ser oído y, por consiguiente, el deber de todo órgano estatal, incluido el oficial de justicia, de respetar su decisión. Por su parte, la restitución de menores encuentra su regulación expresa en los artículos 679 a 695 de la Ley 12, número 27, Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Misiones. Estas disposiciones están dirigidas exclusivamente al juez, no regulan la actuación del oficial de justicia, no obstante existen algunos principios que pueden utilizarse y son convenientes en una diligencia de restitución de menores. Por ejemplo, el artículo 679 de la Ley 12, número 27, dice que en la restitución de menores debe utilizarse un procedimiento más ágil. Además, en el artículo 693 se dice expresamente que debe actuarse sin demora y, fundamental, la restitución debe realizarse dentro de un marco pacífico. Otra cosa más, si existe peligro real o inminente derivado de la separación durante la restitución, el juez es el juez quien debe adoptar las medidas necesarias y apropiadas. Esto implica que ante una situación no contemplada expresamente en el mandamiento, no es el oficial de justicia quien debe tomar la decisión, sino el oficial de justicia debe comunicar urgentemente al juez de la causa para que sea éste el que adopte la decisión más adecuada y más protectoria a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En cuanto al contenido específico del mandamiento, ¿cuál es su contenido? Debemos resaltar que debe estar consignado expresamente el lugar donde debe realizarse la diligencia y, en caso de trasladarse el niño a algún lugar, dónde debe ser trasladado. En cuanto a la persona, debe indicarse quién, tanto el niño, niño adolescente que debe ser protegido a través de la diligencia, como la persona a quien él mismo debe ser entregado. Y en este último caso, el carácter de la entrega, aunque esto último no es necesario, sino simplemente conveniente. En cuanto a la circunstancia, debe determinarse que especialmente debe solamente limitarse a la separación y entrega a una persona determinada, o además debe realizarse algún traslado a algún lugar determinado. En ese caso también debería indicarse a qué persona, sea humana o jurídica, debe ser entregado el niño para su protección. En conclusión,
La restitución es una medida gravísima. Debe primar un criterio estricto. El oficial de justicia debe respetar el interés del niño, respetar su condición de persona y de sujeto de derecho. Es el responsable principal de la diligencia de restitución. Es el oficial de justicia quien se le va a imputar todo error o exceso en el cumplimiento de sus funciones. Muchas gracias.